Me da mucho miedo estar aquí. Quiero agradecerles que hayan venido en esta mañana. Dios tiene algo muy hermoso. Quiere libertarnos de algo que nos puede agobiar un poco. Hoy estamos terminando la serie que se llama Entregados y queremos que pongan mucha atención. Yo creo que Dios se va a glorificar en este día. Primero que todo, Dios nos habló a través de toda esta serie de muchas cosas y nos habló acerca de nuestra vida, nuestra familia, las finanzas, dónde está nuestro corazón para con Dios. Y ahora el Señor quiere que, así de entregados, como decía el hermano yo, completamente, enteramente entregados. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si ustedes han visto cuando ven un libro, si ustedes van a comprar un libro, si usted lo abre y ve las primeras hojas, ¿no? Para ver qué interesante, qué le enseña a uno el libro, ¿verdad? Dice, y si también usted tiene un Kindle, una tableta donde puede leer los libros, primero usted quiere ver el ejemplo del libro, ¿no? Y también apenas le dan 1, 2 o 3 hojas, a ver si usted se entusiasma a comprar el libro. Y usted lo quiere. Bueno, te digo que la Biblia, el Señor nos enseñó una cosa muy, muy bonita. Y más que bonita, también nos daba a entender lo que estábamos pasando. En Génesis 3 y 4, los capítulos, Él nos presenta un personaje que todos sabemos lo que es. Y los quiero que vean, un personaje que es llamado pecado. Y el pecado, en aquellas primeras hojas, tienen sus frutos. Y los frutos del pecado, que es en Génesis 3, 7, no vamos a ir ahí, es la de Noé. La soledad en Génesis 3, 8. El miedo en Génesis 3, 10 y 11. La mentira en Génesis 3, 13. La injusticia en Génesis 3, 17 a 19. El sufrimiento en Génesis 3, 16. La esclavitud ya la encontramos en Juan 8, 34. Y la muerte en Génesis 3, 19. Esos son los primeros. Están viendo que son el primero de los primeros capítulos, y ahí está Dios dándonos características y los frutos del pecado. Y esto Dios quiere que sabemos del pecado desde el principio. Vamos a ir a Génesis 4, del 1 al 12. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y le dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo los primogénitos de sus ovejas, de las más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de una manera que decayó su semblante. Qué interesante, ¿verdad? Una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es que ya se ofrecía un sacrificio para el Señor. Y Dios habitaba con ellos, Dios hablaba con ellos. Y a mí me llamó mucho la atención. Y aún así, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué están haciendo un sacrificio? Ya había pecado en aquel entonces. No sé si me explico, había pecado. ¿Por qué tenían que hacer un sacrificio, Bueno, querían agradar a Dios. Y es lo principal que debemos hacer. Pero vamos a ver la otra escritura. Entonces Jehová dice, en el 6,
Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces en esto dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se está enojando? ¿Por qué se ha desnudado su semblante? ¿Por qué en su cara se veía en su semblante que estaba muy enojado? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Le dijo el Señor. Si haces el bien, serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Eso es lo que significa, porque tú debes dominarlo. El pecado está como león rugiente, estaba esperándolo afuera, en la puerta. Y uno se imagina, ¿por qué? ¿Por qué ese pecado? ¿Por qué él se enojó? Él trajo su fruto al Señor, ¿no? Y les voy a dejar en la historia, les voy a dar algo que me pasó a mí con mi familia. A mi hijo una vez estaba pequeñito, yo creo que tenía 3 años, 2 y medio, por ahí, y tenía que castigarlo, se había portado mal, le gustaba molestar mucho a su hermana, lo puse en el closet, en un walk-in closet, no es que lo iba a encerrar en un closet, sino era un closet amplio, ¿no? Y lo puse ahí. No le iba a poner más de 3 o 4 minutos, pero se quedó el niño muy callado. Él se quedó muy callado, digo, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo este muchacho? Y llego, abro la puerta y empezó a escupir en todo lo que se podía. Y escupía en los zapatos, escupía el vestido, el pantalón y todo. Y le digo, ¿y por qué está escupiendo? Dice, no he terminado, que estoy esperando que me salga más saliva. Qué niño, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar un niño ese invento? ¿De dónde sacaría él? Estaba bien enojado, porque yo lo había castigado. ¿Y de dónde viene eso? Pues estaba dentro. Entonces, el pecado viene de adentro. Y así me pasó este lunes. El lunes pasado fue un día muy difícil para mí. Andaba corriendo y allá en Austin, cerca del trabajo, yo me voy muy temprano y salgo a correr, salgo a hacer ejercicio. Y tenía yo el right of way para caminar y los carros pasan en el Martin Luther King Boulevard. Hay mucho carro pasa ahí de esas altas horas de la mañana, en las horas de la mañana, y voy a cruzar y casi me matan. Y me enojé yo, le digo, Señor, ¿qué me estás probando? Yo quería devolverme y decirle cualquier cosa, le digo. Y después digo, voy a estar predicando acerca del enojo y me estoy enojando. ¿Ah? Y me estoy enojando, Señor, ¿qué estoy haciendo? Le digo, Señor, perdóneme. Ahí mismo me arrepentí y empecé a correr como loco. Como loco. Y esa milla que corrí la más rápida que he corrido en toda la vida. Porque quería sacar eso, quería sacar ese enojo que sentía. Porque alguien no estaba poniendo atención. Y casi me arrolla, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene el pecado. Pero una de las cosas que trae consecuencias del pecado es, vamos a seguir en el versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Señor, ¿acaso soy el guarda de mi hermano? Vea lo que fue Caín. Le hizo una respuesta, yo creo, muy sassy. Fue una respuesta muy insolente. Porque francamente, él tuvo muy poca consideración de su hermano o por su Dios. Estaba tratando de ocultar su acción, eludiendo toda responsabilidad. Pero las Sagradas Escrituras dicen en el Evangelio Mateo capítulo 10, 26,
no hay nada. Oigan bien, hermanos. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Me entienden? Es una palabra muy, muy fuerte. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que hay adentro. Dios conoce tu corazón y sabe lo que hay ahí. Ahí donde tenemos que fijarnos. Esto enojo, este pecado, esto viene de adentro. Amén. Y esto nos trae la consecuencia de que perdemos nuestra libertad a tener este enojo. Y le dijo, en el 10 dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás de tu tierra. Perdió totalmente la libertad. Perdió totalmente lo que tenía. Y además, y me disculpan si voy un poquito rápido porque quiero aprovechar todo lo que tengo porque hay mucho material. Pero el pecado nos separa también. Y esa es una de las cosas que ustedes deben examinar. Porque la misma tierra estaba clamando la sangre que Caín halló de su hermano. Y le pasó que fue destituido, fue sacado, fue llevado a otro lado. Entonces, Dios en su infinita misericordia, en su gran amor, nos da esto. Nos dice en Génesis 4, 25 al 26. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, a la cual dio a luz un hijo, y llamado su nombre Seth, porque Dios dijo a ella, me he sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo llamado Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar en nombre de Jehová. Dios tenía la solución, ¿no? Porque de Seth, viene Cristo en su linaje. Y si leemos después, pues mucho lo que se puede leer, nos damos cuenta que Jesucristo vino desde ahí, que era el Cordero inmolado que iba a morir por nuestros pecados. Y Dios ha creado una manera de vencer el pecado. Y ese fue a través de los otros hijos que tuvo Adán para nosotros. Y quiero darle unos consejos que estuvimos estudiando. Y una de las cosas que yo le quiero decir, primero que todo, confía. Hay que confiar en el Señor. Primero, Jesús es el único que pudo vencer el pecado. Usted no lo puede vencer usted solito. Usted solita, usted no puede vencer el pecado. Si pudiéramos vencer el pecado, si pudiéramos vencer el pecado, no había necesidad de tener a Jesucristo. Amén. Vencer el pecado requiere una confianza. Ponga ahí, requiere confianza. Una dependencia constante, una dependencia. Y voy a hacer este ejemplo, una dependencia constante. Y hay gente que son adictos. Si usted ven los adictos a las drogas, ellos no pueden vivir sin ella. Son constantemente bombardeados y así tenemos que estar esa dependencia de nosotros, de Dios, para poder luchar con lo que hay dentro de nosotros. Amén. El estado de carácter permanecer. Los bebés, depende, ahora que estaba Kiomi con mi esposa, y Kiomi se queda viendo a la mamá, ella depende de su mamá cuando está chiquitito. Es una dependencia, sí, es una dependencia que tenemos que tener del Señor constantemente, que nos ayude a vencer eso que estamos pasando. Y no los quiero poner a dormir, vamos,
Vamos, muy temprano en la mañana. Hoy juegan los Cowboys. Ah, no, es la... Hoy no, no juegan. Abraham no está vendiendo al Cowboys. ¿Cómo se ve la confianza en este momento? ¿Cómo está tu confianza en este momento? Confiar en ti mismo. ¿Confías que tú mismo puedes pasar esta lucha que estás pasando o este pecado? ¿Lo puedes vencer tú mismo? Muchas veces necesitamos la ayuda de Dios para todo, para todo. La capacidad que Dios nos puede dar a través de su Hijo y su Santo Espíritu para poder salir adelante. Y yo les quiero hacer esto, que ¿por qué hicimos esto? En la iglesia está haciendo esto. Esto también lo recibieron los hermanos americanos, ¿no? Y esto es que queremos que ustedes, estamos enseñando que ustedes puedan tener una vida de éxito en el Señor. Que vean la magnitud del poder nosotros confiar en el Señor en todo lo que hacemos. Que nuestra vida completa sea dependiente de Él 100%. Y llevando todas esas cosas que nos lleva cautivo a Jesucristo, ¿no? Cada pensamiento, no sé si ustedes les han pensado que a veces llega pensamientos y digo, ¿cómo estoy pensando eso? Bueno, apenas le llegue a usted ese pensamiento que no le agrada a Dios, porque usted sabe muy bien que no le agrada a Dios. Usted sabe, usted no puede engañar a Dios, como yo le decía en Mateo, como decía en Mateo 10:26. No hay nada encubierto que haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Para Dios está eso. Si queremos tener una vida que nos lleve a dar fruto en el Señor, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y yo estoy aprendiendo mucho. Tengo 37 años de estar en el Evangelio, de haber crecido, y aún cada día aprendo más. Aún cada día me cuesta la lucha. El lunes pasado les decía que fue un día muy difícil. Se murió una compañera de trabajo ahí. Y fue tan duro para mí saber que ella había muerto. Porque tuve la oportunidad de hablarle del Evangelio y no lo hice. Y habíamos 3 cristianos creyentes en ese lugar donde estamos. Y nos hablamos y nos animamos los unos a nosotros, pero nunca tuvimos la valentía de decirle, ¿eres salva? La señora tenía 48 años. Su papá acaba de morir hace 2 semanas. Estaba pasando tiempo muy difícil. Y aún así, era tanto el estrés que le dio un paro y se nos fue. Le digo, Señor, perdóname. Fue lo que primero que hice fue ponerme a reír, Señor, perdóname. No sé, y hablaba con los otros compañeros cristianos, le digo, ¿ustedes creen que ella ha sido salva? Los otros 2 creen que sí, por la manera que ella se comportaba. Pero ustedes le hicieron la pregunta. Me dijeron, no le hicimos. Y los 3 lo sentimos muy, 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 muy mal. Pero uno nunca sabe, hermanos, qué nos espera el otro día. ¿Qué nos está esperando el otro día o hoy en la tarde? Pero lo importante es que estemos bien con el Señor. Una de las cosas de los consejitos que les puedo dar, los problemas que podemos tener que vienen desde la raíz. Muchas veces ahí cuando Caín tenía una raíz de celos, tenía una raíz de enojo, que hizo matar a su hermano. ¿Por qué? Él quiso matar a su hermano por envidia, porque Dios le agradó lo que él hizo. Todo eso estaba dentro de su corazón. Y que no tenían tantas cosas. Ellos querían pues agradar a Dios con sus frutos. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, ya me he cuidado que muchas veces me comprometo
a decir o no a decir las cosas como son para no enojar a la otra persona. ¿Verdad? Queremos agradar a las personas, queremos decirles que cosas que le agraden a esa persona, pero tal vez no las estás sintiendo, no las estás llevando en tu corazón. Para que no se enojen. No sé si ustedes les han pasado mentiras blancas. Yo digo mentiras blancas. El otro día me pasó una, tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice, porque estaba en esto, le digo. Mi esposa, siempre que yo llego al trabajo, yo le digo a ella, ya llegué. ¿Por qué? Porque entre Georgetown y Austin puede pasar muchas cosas. Y hay accidentes, hay eso, entonces uno dura mucho. Y a mí se me olvidó. Salí a correr y ya ha pasado 1 hora, 15 minutos, y no, pues, cuando ella me pone, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Y yo, ay, se me olvidó. Y digo yo, ya llegué. Le pongo en el teléfono, ya llegué. Y ella me dice, ¿hasta ahora? Le digo, no, mi amor. Le digo, se me olvidó decirte que ya había llegado. Pero yo le había dicho, no, es que había un tráfico, bueno, mujer, que tú no te imaginas. A las 4:30 de la mañana, yo dije, hay un trafical, no. Pero Dios tocó mi corazón con esas cositas pequeñas. ¿Por qué? Porque el pecado se acostumbra a uno. Uno se acostumbra al pecado, ¿no? Hasta el momento que le da uno, hasta le hace un callo. No sé si ustedes saben qué es un callo, ¿verdad? Un juanete. No, un juanetero. Pero saben cómo son esas cosas. Y no podemos dejarlo. Si queremos agradar a Dios, si queremos tener esto, una vida en esta lucha, y que se vaya bien, y que te vaya bien, porque todos queremos traer este sacrificio al Señor, que somos nosotros. Cuando lo veamos a Él, que seamos una novia completamente blanquita y sin mancha. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando nosotros veamos y nos pongan yo me imagino que los va a poner la película de todo lo que hicimos, dice, aquí estás. Y entonces aquí nos presentamos con ese vestido blanco y los vamos a las bodas del Cordero. Amén. Y eso queremos todos que nos pase. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos que tener un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero. Es cambiar totalmente la forma que estamos haciendo. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana. No, eso cuesta mucho, pero sí se puede hacer. Un arrepentimiento sincero proporciona fortaleza, hermanos. Da una fortaleza, una actitud hacia Dios, hacia uno mismo y hacia la vida en general. Por medio de esa fortaleza, hermanos, ustedes pueden abandonar el pecado y poner su corazón y la voluntad de acuerdo al plan de Dios que tiene para usted. No sé si le repito eso. Fue muy profundo, a mí me cuesta también. Pero le digo, un arrepentimiento sincero proporciona fortaleza y una actitud hacia Dios, hacia uno mismo, hacia la vida en general. Por medio de esa fortaleza, usted puede abandonar el pecado y poner el corazón y la voluntad de acuerdo al plan de Dios que tiene para usted. Si usted necesita ayuda, aquí estamos para ayudarlo. Hay grupos. Hay un grupo que se llama Radiant. Sí, hay personas que están pasando con un problema que les cuesta encontrar la libertad del pecado. Aquí estamos a ayudarlo. Si tienes amargura, si tienes ira, adicciones, en general el Señor los puede recetar. Otra cosa que podemos hacer es resistir. Una de las razones por las cuales superamos una área en particular es porque resistimos el pecado. Porque realmente queremos que desaparezca y Él desaparecerá. Queremos que gestione y al resistir el diablo huirá y no harás provisiones de pecado
Otra cosa, al resistir el diablo se nos va. Y una de las cosas que quiero que decirle, mucha gente me dice, pero es que Dios me tienta. Dios no te va a tentar. Dios nunca te va a tentar. El que tienta es el enemigo. ¿Cómo resistir al diablo? Dice la palabra. Dice, resistir a él y él huirá. Reemplazar. Una de las cosas que debemos hacer, si tienes el momento que estás pasando un momento y es difícil y estás pasando como yo que me fui corriendo un montón, yo le digo, reemplace, ore por una persona que esté pasando una dificultad. Ore, saque su mente de lo que está afectándolo y póngala en otras personas. Dar oración, ayudar a la gente, orar por otras personas. Y Dios conoce nuestros corazones y Él te va a ayudar y te va a dar la libertad de lo que necesitas para no depender de esto, que se llama el pecado. Y hay una cosa que, ya para concluir, dice, es que va muy rápido. No, es que es mucho. Pero hay una cosa que les quiero decir que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un Facebook que se llama Camino Norte. Yo quiero que lo lean. Hay unos hermanos que sí lo leen, la hermana Luz, ¿verdad? Sí, ella siempre lo lee. Pero hubo la última publicación, una de las últimas publicaciones, fue algo muy hermoso. Y una de las cosas que Dios le dijo, Señor, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Algo que les quede y le impacte a mis hermanos. Un barco no se hunde, no por las aguas que están alrededor de ellas, sino por el agua que le dejas entrar adentro. ¿Me entienden? El barco no se hunde. Si usted deja entrar el agua, el barco se hunde. Pero tenemos que parar ese barco. Tenemos que parar eso que nos quiere hundir en el pecado para poder flotar en estas aguas. Pero ahí, en este día, yo creo que fue el viernes, hubo algo muy bonito y yo se lo voy a leer. Y yo quiero que ustedes lo piensen y mediten para que vean. Y si pueden ir hasta el Facebook y lo van a hacer. Dice, hazte la siguiente pregunta. ¿Podrá haber algo en mí que impida la obra del Espíritu Santo? Lo único que puede detener su obra en ti es tú mismo. ¿Cómo? Te preguntarás. Esto sucede cuando llegamos al punto donde no cedemos a Dios la oportunidad de hacer su obra en nuestras vidas. Tal vez esta mañana sea necesario poder comprender y aún confesar que el problema no viene de nuestras circunstancias que nos rodean o algo fuera de lo mismo, sino que viene interno, viene de nosotros mismos. Es por esa razón que el salmista David le pide a Dios que lo examinara y lo probara. ¿Te imaginas el impacto en su vida espiritual con esta oración que tenía? Este ruego llevaba el propósito de Dios a examinar sus actitudes y acciones, pidiéndole a Dios que evaluara su corazón. Recuerda que la Escritura nos dice que del corazón mana la vida y por tanto tenemos que cuidarlo. ¿Qué analizará su vida? De este acto derriba todos los límites y barreras. Él se rinde por completo a la obra del Espíritu Santo. En versiones del texto, en Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Repito, Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Es en la traducción del lenguaje actual. Dice en otra versión,
Sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, penetra mis pensamientos. Eso se traduce en la traducción de la Biblia, la palabra hispanoamericana. Y esto me lo dio el Señor ahora, hace unos 20 minutos antes de empezar el culto. Digo, no tenía cómo decirles, qué decirles, pero el Señor dice, ¿estás listo? ¿Está listo para ser examinado lo profundo de tu corazón? Ahí te pregunto, ¿está listo? ¿Está listo? ¿Quiere hacerlo? Si está listo, entonces pide a Dios esta oración valiente. Y es que tiene que ser de valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Y eso es donde tenemos que ser valientes. No lo estoy predicando no solo a ustedes, me estoy predicando a mí mismo también. El Señor está hablando en nuestro corazón, dice, examíname, oh Dios. Y vamos a orar. Yo creo que bajen sus rostros. Y si ustedes de corazón sienten que el Señor les está hablando en esta mañana, yo creo que hagan esta oración conmigo. A ustedes son valientes, ¿verdad? Me imagino que sí. Desayunaron bastante.